Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimada docente. Mi nombre es Gregorio Lubiano Esquivel. Soy estudiante de la Universidad a Distancia de México. Estoy cursando la materia perdón la redundancia, de materiales y nanotecnología, grabando el video de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, la cual trata de la relación de las estructuras con los materiales. Voy a dar por iniciada la presentación en este momento. La estructura del material, esta depende de el tipo de átomos que la constituyen. Antes de eso, pues sabemos que los átomos están ordenados en la tabla periódica y que estos poseen desde el de mayor electronegatividad hasta el más electropositivo. Sin embargo, el átomo en la parte del núcleo contiene los protones y los neutrones, donde el protón posee una carga positiva de 1.06 por 10 a la menos 19 coulombios, y por otro lado su contraparte, el electrón que circunda en los orbitales, tiene esa misma carga pero en sentido negativo. Además, la masa del electrón es de menor tamaño que la del protón. El neutrón no posee carga, es neutro, pero simplemente también su masa es exactamente la misma que el protón. Por lo tanto, la mayoría de la masa se encuentra dentro del núcleo. Ahora bien, retomando el concepto de electronegatividad y electropositividad, gracias a la electronegatividad, al momento de que se unen los átomos mediante algún tipo de enlace que puede ser iónico, polar o bien no polar, para en general a los dos tipos de covalente, estos permiten que se engendren propiedades de los materiales según el tipo de enlace. Como ya mencioné, el enlace iónico covalente y, sin olvidar el enlace metálico, los conocemos como enlaces primarios, y esto es cuando los átomos comparten o intercambian electrones en relación a sus capas exteriores. No obstante, el tipo de enlace va cambiando desde los que tienen mayor diferencial de electronegatividad hasta los que tienen menor diferencial de electronegatividad. Otra parte importante es que también existen enlaces de tipo secundario, en los cuales pues la disposición de los átomos en una molécula es el resultado de una carga equilibrada, donde por ejemplo tenemos las fuerzas electrostáticas que configuran los enlaces de Van der Waals o los puente de hidrógeno, que es en aquellos en el que, dada la diferencia de electronegatividad, conservan una parte de carga positiva o negativa, y por eso es que tenemos enlaces débiles. Eso los podemos ver claramente en los de puente de hidrógeno. Continuando con la presentación, gracias a este tipo de enlaces, los materiales tienen una estructura, ya sea que puedan ser cristalinos o amorfos, donde podemos definir que la estructura cristalina es aquella que hace referencia a la disposición ordenada y repetitiva de los átomos o iones en un material sólido, y están organizados con un patrón tridimensional geométrico regular que se repite para todas las direcciones de la red. Según su grado de ordenación, tenemos los monocristales, tenemos policristales, o bien tenemos amorfos, o bien vítreos. Sin embargo, lo más importante que podemos visualizar es el tipo monocristal o en el cristal, los cuales a través de ellos, como tienen una red continua sin cambios de esa forma, de esa celda a lo largo de toda la red cristalina, podemos encontrar que existen parámetros importantes para poder describir sus propiedades geométricas, como son por ejemplo los lados de las celdas o bien los ángulos con respecto a las tres orientaciones que permiten identificar si ese cristal es cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal, de los cuales conocemos 14 formas fundamentales.
Bien, ahora, de acuerdo con eso, se da por hecho o por supuesto que el átomo es una esfera y que estos átomos se encuentran en los vértices de esos cuerpos geométricos del espacio, para los cuales podemos encontrar simplemente redes con esos átomos en esos vértices, ¿sí? O bien con esos átomos en esos vértices, pero con un átomo en el centro, o bien con esos átomos en esos vértices, pero con átomos en relación a sus caras, ya sea solamente dos caras o en todas sus caras, de modo que estas son compartidas a través de las celdas a lo largo de toda la red. Esto es importante comprender porque gracias a comprender esas propiedades geométricas podemos, mediante trigonometría, aplicarla para poder comprender la distancia del radio para las diversas configuraciones que existen para los monocristales. En este caso tenemos el ejemplo de cristales de forma cúbica, donde ya mencioné que se tiene el centro de radio en una arista de este cuerpo tridimensional y que también existe para con átomo en el centro o bien en sus caras, y a través de trigonometría podemos comprender bien el radio atómico o bien también la longitud del lado o los parámetros de estos cristales. El radio atómico pues es la distancia efectiva que hay entre un otro átomo que separa una red cristalina con respecto a una horizontal o vertical. Pero además, al momento de comprender los parámetros de ese material, también podemos entender el siguiente concepto, que es el factor de empaquetamiento, donde por ejemplo una cantidad de átomos caben en una celda multiplicado por el volumen de cada átomo dividido entre el volumen de la celda nos puede decir cuántos átomos hay en una estructura cristalina, de tal manera que esos parámetros ayudan a comprender las propiedades del material, en este caso como la densidad y su resistencia. Otro concepto importante que se deriva de comprender estos parámetros es que también podemos conocer la densidad de celda unitaria, donde es una cantidad de masa contenida en una celda de una red cristalina y es el resultado de multiplicar el número de átomos equivalentes por la unidad de celda por la masa atómica en gramos mol partido el producto del volumen de la celda unidad por el número de Avogadro. Continuando con la presentación, como ya mencioné, los tipos de enlaces que devienen de la diferencia de electronegatividad entre los átomos nos permite identificar que para cada tipo de enlace metálico iónico molecular covalente le corresponde un tipo de propiedades de los materiales. Por ejemplo, el enlace metálico es aquel que permite una propiedad de material de alta conductividad térmica y eléctrica, maleabilidad para poder dar formas y ductilidad para poder hacer alambres con ese tipo de material. Además, el material posee ese brillo metálico característico y puntos de fusión y ebullición relativamente altos. Además, algunos poseen algunas propiedades magnéticas. Para el caso del enlace iónico, que es por ejemplo donde encontramos la sal, cloruro de sodio, el cloruro de sodio, son materiales que generan alta dureza, que poseen elevado punto de fusión y ebullición, son buenos conductores de electricidad cuando están disueltos en agua, son solubles en agua, pero generalmente son frágiles, se quebran muy rápido. Para el caso del enlace covalente, son de elevada dureza, de resistencia mecánica elevada, puntos de fusión y ebullición altos, malos conductores de electricidad, generalmente son insolubles en agua en otros solventes, pero pueden ser duros o blandos dependiendo de la orientación de su estructura. Y esta parte es importante porque gracias a este enlace covalente tenemos otras propiedades de los nanomateriales. Finalmente, el enlace molecular es un material muy duro
y de punto de fusión muy alto. Por ejemplo, los materiales cristalinos y los no cristalinos tienen la diferencia de que obviamente los cristales poseen un orden y regularidad a lo largo de todo el cristal, y se está repitiendo esa celda unidad con esas propiedades geométricas, diferente de los no cristalinos, que por ejemplo carecen de un orden y una regularidad de repetir estas celdas tridimensionalmente en su largo alcance. Sin embargo, podemos encontrar que puede existir alguna u otra forma geométrica que pueda repetirse a corto alcance. Por lo tanto, los materiales cristalinos de los no cristalinos se diferencian primordialmente por la ordenación, como ya lo mencioné, pero también poseen propiedades que los hacen viables para ciertas aplicaciones, como son su flexibilidad y tenacidad, ya que resisten mayormente y con mayor facilidad las deformaciones. También la temperatura o rango de temperatura de fusión, dado que no tienen una regularidad en torno a la forma geométrica, esos pueden soportar un rango de temperatura para, si están en estado sólido, poco a poco van transformándose en líquido. La conducción, estos materiales generalmente son aislantes. La propiedad isotrópica, esto quiere decir que delante de un estímulo óptico, estos van a propagar esa red, esa información de carácter lumínico sin un orden hacia todas las direcciones, lo cual va a indicar que no poseen un orden estructural. Continuando con la presentación, a nivel nanoescala, cuando hablamos de nanoescala nos referimos a que estamos hablando desde 1 nanómetro hasta 100 nanómetros, donde por ejemplo en 1 nanómetro podemos hablar del ADN y particularmente de propiedades de los nanotubos de carbono. A 10 nanómetros encontramos las proteínas y a 100 nanómetros encontramos los virus. Sin embargo, ya son tecnologías en esa área con respecto a esos tamaños, donde podemos encontrar desde los transistores hasta los nanotubos de carbono. En general, las propiedades a nivel nanoescala, para el caso del carbono, vienen dado por la forma de hibridación que tenga el carbono para generar redes, como en el caso del diamante o el carbono grafito o grafeno. Y estas propiedades de los materiales van a depender mucho también de su estructura geométrica, y con ello van a permitir un tipo de comportamiento, pero van a obedecer a leyes de la mecánica cuántica, debido a que como es un nivel muy pequeño, pues es el nivel en el que cierta cantidad de cuantos de energía permiten estimularlo, donde también a nivel mayor, para el caso de los nanotubos de carbono, pueden soportar bastante fuerza. Sin embargo, a nanoescala, las propiedades de los materiales pueden ser diferentes. En general, por ejemplo, para el caso del diamante, este posee una alta dureza, un punto de fusión relativamente alto y funciona como aislante. Pero, por ejemplo, ya que posee una refracción de 2.42, permite identificar que es una estructura transparente. No obstante, también es resistente a la corrosión. Por otro lado, el grafito es más débil, es decir, posee menos dureza, pero esto va a depender de la orientación de estas redes, que en este caso estoy señalando aquí, con respecto a la horizontal o la vertical. En relación a ello va a cambiar su dureza, pero también posee un punto de fusión elevado, que prácticamente es particular de estas nanoestructuras. Además, también es un material inerte. Sin embargo, es importante entender que a nivel nanoescala, las partículas, o en este caso, en estas redes, las partículas van a tener un espacio de trayectoria para el caso de la propagación de los electrones, como es el caso de los pozos cuánticos, donde las nanopartículas son semiconductoras
y que simplemente tienen un espacio para que puedan fluir los electrones, lo cual limita su dirección de flujo y que son unas propiedades únicas de estos materiales. Por otro lado, también tenemos los alambres cuánticos, que son estructuras en las que esas dimensiones que poseen esos hilos en relación al espacio permiten que se mueva una partícula en una tercera dimensión. ¿Estamos? Por otro lado, tenemos el pozo cuántico, donde por ejemplo allí simplemente son confinadas las estructuras o las partículas en ese espacio o en esa región nanométrica. Es importante aquí mencionar que realmente la nanotecnología es muy importante, dado que se están descubriendo o permite comprender nuevas propiedades de los materiales a nivel energético, desde lo óptico y desde lo electrónico, de tal manera que permite optimizar y tener una mayor eficiencia a diferencia de los materiales convencionales. Por mi parte, yo puedo decir que esta materia ha sido muy rica, muy completa, y me ha permitido visualizar ciertas áreas de oportunidad para su aplicación. Por otro lado, también quiero aprovechar al momento de cerrar, quiero disculparme con usted, estimada docente, debido a que traté de hacer mi grabación en Canva, pero mi computadora, al ser viejita, no me permitía almacenar la información. Muchas gracias.